Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Coordenada 25, Conexión Bruselas. Claudi Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Estás esta noche allí porque es una ciudad que conoces bien, fuiste durante muchos años corresponsal, jefe de la delegación del país allí, y Bruselas es hoy el escenario en el que se está negociando la postura europea respecto a qué hacer con Ucrania. Mañana empieza una cumbre fundamental para el futuro de este país, pero también para la propia Unión Europea. La clave en esta cumbre es resolver cómo financiamos las necesidades militares y presupuestarias de Ucrania en los próximos 2 años. Y la primera opción sobre la mesa es tocar el dinero ruso que tenemos congelado en bancos belgas y franceses y usarlo en un préstamo masivo a Ucrania. La propuesta oficial es tirar de esos fondos hasta que Rusia pague, si es que paga, la factura de la guerra. Junto a Claudio está el corresponsal de la SER, Enrique García Pozo. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Vamos a situarnos, Enrique. ¿Qué posturas hay dentro de la Unión respecto a qué hacer con esos activos rusos que tenemos congelados? Que es una pasta, estamos hablando de 193.000 millones de euros. Sí, salvando Hungría y Eslovaquia, los socios tienen claro que hay que conseguir ese salvavidas financiero a Ucrania en un momento clave. El debate está en el cómo, ¿no? ¿De dónde sacamos ese dinero? Hay 2 opciones. La opción de utilizar los activos rusos congelados como garantía de un préstamo de reparación, es la propuesta que puso encima de la mesa von der Leyen y que apoyan países como Alemania, Países Bajos o los nórdicos. Pero esto lo sigue rechazando Bélgica, que entiende que todavía no existen garantías jurídicas para que sean los 27 los que respondan ante posibles represalias de Rusia. Por eso empieza a cobrar fuerza la segunda opción que también puso encima de la mesa la presidenta del Ejecutivo Comunitario: emitir deuda conjunta para pagar un préstamo, algo de lo que no quieren oír hablar los nórdicos, pero que piden explorar otros países como Italia, Bulgaria o Malta. Francia no ha dejado clara su preferencia. Francia también alberga activos rusos. España no tiene una opción favorita, explican fuentes diplomáticas. El problema de esa opción, la de la deuda, Aimar, es que requiere de la unanimidad, que siempre es conflictiva. De hecho, Bélgica, según recogen varios medios citando al embajador belga, habría propuesto ya utilizar un mecanismo previsto en el artículo 122 de los tratados que permite que en situaciones de emergencia se pueda actuar con más celeridad esquivando la unanimidad, que es precisamente lo que hicieron ya la semana pasada para hacer permanente la inmovilización de los activos. Queda en cualquier caso una cumbre muy larga, pero hay una certeza o el convencimiento del presidente del Consejo de Costa, que ha insistido que la cumbre no terminará si no hay un acuerdo para seguir apoyando a Ucrania y garantizar su financiación los próximos 2 años. ¿Se van a quedar ahí? Negociando y negociando. Eso parece. Formalmente está convocada 2 días, pero nos han dicho que no salgamos de Bruselas. Que no hagas planes. Que no hagamos planes. Enrique, gracias. A vosotros. Claudi, estamos hablando de apropiarnos de alguna manera de los fondos de otros países. Esto es un salto sin precedentes. Es un salto sin precedentes, con algún precedente, ¿no? Porque esto ha sucedido alguna vez en la vida. Lo que pasa es que con las guerras ya vencidas, ¿no? Cuando se sabía quién había sido el vencedor, quién había sido el vencido, y si el vencido había invadido, entonces se incautaban los activos. Esta vez la novedad es que la guerra sigue en marcha, la guerra sigue ahí. Hay actores internacionales, estoy pensando en China, en India, que tienen muchas reservas en Europa y que van a mirar con lupa qué se decide en esta cumbre, porque la confianza de esos bancos centrales en las cajas fuertes europeas puede debilitarse. Europa está bajo presión. A mí me recuerda a mis años aquí. Yo viví los años de la crisis del euro, ¿no? En los años de la crisis del euro también todo el mundo tenía sus ojos aquí, las agencias de rating, los bancos centrales de todo el mundo, las instituciones financieras, y
había mucha gente que especulaba con Europa, ¿no? Hasta que llegó un tipo que se llama Mario Draghi, que dijo lo de whatever it takes, entonces todos los especuladores empezaron a huir como conejos, ¿no? Empezaron a salir corriendo. Esta vez también me recuerda un poco a eso, porque aquella crisis era una crisis existencial para Europa. El euro podía saltar por los aires y con eso toda Europa podía saltar con los aires. Y ahora estamos un poco en las mismas, bajo mi punto de vista. Yo, el paralelo que hago es que esta vez es Ucrania, pero Ucrania es ya parte fundamental de la defensa europea. Ucrania es el colchón que separa el expansionismo ruso postimperial de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, yo creo que la crisis se parece y vamos a tener una de esas cumbres noctívagas, ¿no? Una de esas cumbres que se acaban tardísimo, en el que hay mucho teatro, en la que la escenografía es muy importante. Hay que vender en casa algunas cosas que cuesta vender y para eso la escenografía es importantísima. Y bueno, ya hemos visto, como lo contaba muy bien Enrique, ¿no? Los belgas tienen ahí sus problemas, pero los alemanes y los frugales también tienen los suyos. Todo el mundo tiene intereses nacionales. En Europa hablamos mucho siempre de los valores europeos y aquí el bien común es Ucrania, ¿no? Pero luego cada uno defiende sus intereses con uñas y dientes. ¿Y la empresa que está custodiando esos fondos rusos qué dice? Euroclear. Euroclear no le gusta esto que pasa, ¿no? Euroclear preferiría quedarse como los egipcios, ¿no? Así un poco de perfil. Pero Euroclear depende en gran manera del Estado belga, a diferencia de las entidades financieras. Por ejemplo, los británicos también tienen activos rusos congelados, pero los bancos británicos le pueden decir al Tesoro británico no voy a hacerlo, ¿no? A Euroclear le resulta muchísimo más difícil. No le gusta, la prueba de que no le gusta es que pues a su consejera delegada le han tenido que poner escolta, porque ya sabemos cómo se las gastan los rusos, y además las agencias de calificación ya le han avisado de que le pueden rebajar el rating. Claro, porque el prestigio de esta compañía se basa precisamente en asegurarles a sus clientes que sus fondos están seguros con ella. Normal, pero aquí hay un bien mayor que se llama Ucrania, ¿no? Si Ucrania se quedara sin fondos y podría quedarse sin fondos entre el segundo y el tercer trimestre del año que viene, en esos momentos se acabaría la guerra y se acabaría como el Rosario de la Aurora, es decir, con Putin ganando y quedándose con todo lo que quisiera. Y eso dejaría a Europa muy expuesta, ya digo, a un expansionismo postimperial del que ha hecho gala Putin en los últimos tiempos de una manera bastante brutal. Claro, lo que pasa es que Rusia también le ha dicho a Europa que si toca esos fondos es motivo de guerra. Claro, aquí estamos en la diplomacia. Yo en estos años en Bruselas había conocido a muchos diplomáticos y siempre eran gente muy estructurada, muy fina, muy interesante. Esta diplomacia últimamente es más de lo soprano, ¿no? Aquí tanto con Trump, tanto con Putin, es una diplomacia un poco mafiosilla, ¿no? Y bueno, Putin está amenazando, lleva años amenazando, ¿no? Y no solo amenazando, es que ha volado drones en suelo europeo y ha hecho algunas operaciones de guerra híbrida, que puede ser una de las consecuencias, ¿no? Hay quien dice, o sea, las consecuencias de que no haya un acuerdo serían brutales, catastróficas para Ucrania y por lo tanto también para Europa. Pero si hubiera un acuerdo y realmente se usaran los activos rusos, ahí podríamos ver guerra híbrida, ¿no? Ataques híbridos de los rusos, como hemos visto en los últimos tiempos, por ejemplo, en los aeropuertos belgas. Sí. Y también en España, con ataques a algunas empresas, ataques informáticos. Escuchamos la semana pasada al secretario general de la OTAN alertando de un posible futuro aterrador. Russia has brought war back to Europe. Dice, debemos prepararnos para una guerra de una magnitud comparable a la que vivieron nuestros abuelos o bisabuelos. Esto lo decía Mark Rutte, que digo, es el secretario general de la OTAN, o sea, no es un comentarista de ahí. Esto, hablando en plata, quiere decir una guerra mundial. Claudio, ¿hemos normalizado el que cada vez sea más probable un escenario de guerra directa con Rusia? Rutte desde luego lo ha normalizado, pero bueno, Rutte hay que recordar que es el que llama papi a Trump, y es el secretario general de la OTAN y está por lo tanto muy interesado en el que subamos el gasto en defensa. Yeah. Normalmente los incrementos de gasto en defensa están asociados a escenarios bélicos que ya acaban llegando tarde o temprano. Entonces las palabras de Rutte hay que tomarlas como lo que son. Los secretarios generales de la OTAN normalmente no son pacifistas, menos todavía cuando tenemos a Moscú metiendo sus sucias zarpas en suelo ucranio. ¿Cómo ves las conversaciones de paz? Pues las veo muy, muy difíciles y en parte dependen de lo que suceda mañana. Yo creo que mañana no hay un óptimo completo, es decir, aunque si hubiera un acuerdo y realmente
Europa se atreviera a rascarse el bolsillo, ya sea usando los activos rusos o ya sea con los eurobonos, cosa que calculo que no va a suceder porque los alemanes y los nórdicos dicen que no. Incluso en ese caso, entonces veríamos, como he dicho, lo de la guerra híbrida rusa y podríamos ver que el posible plan de paz de Trump, que no es un plan de paz, es un plan Trump, es decir, él lo que quiere es sacar mucho dinero de esto o al menos no seguir gastando, eso se podría ir al garete, ¿no? Y podríamos ver una guerra todavía más larga y en ese caso ya veremos lo que sucedía, porque también los activos rusos se acabarán, también ese dinero se acabará y entonces habría que empezar a rascarse el bolsillo. Europa no está bien, Europa está estancada, Europa tiene deudas muy altas porque ha tenido una sucesión de crisis durante los 15 años formidables, entre eso ha dejado las finanzas públicas muy tocadas, o sea que la guerra no va bien, pero el futuro a 2-3 años pues puede ser todavía más peligroso. No te veo muy convencido de que la carpeta Ucrania se cierre antes de Navidades y Trump dice que sí o sí. Yo creo que mañana veremos un acuerdo, mañana sí veremos un acuerdo, pero la carpeta ucraniana no se cierra de ninguna de las maneras. Yo creo que Trump está convencido de que con eso estará más cerca del Premio Nobel de la Paz. Yo aboliría el Premio Nobel de la Paz porque este hombre está obsesionado con eso. Y genera unos incentivos perversos. Esto es, y yo creo que esta diplomacia de los Soprano que citaba antes, pues bajaría un poquito si no hubiera un Nobel de la Paz, porque este señor está obsesionado con esto. Yo soy optimista, creo que mañana con toda la parafernalia, con todo eso de la maldición europea de las crisis, ¿no? De que tiene que haber una crisis y tenemos que acabar tardísimo los corresponsales en Bruselas, pero creo que al final acabará habiendo un acuerdo. Lo que no va a acabar ese acuerdo es con la guerra en Ucrania. O sea, ese acuerdo en realidad es al revés. Ese acuerdo prolonga la guerra en Ucrania. El otro día y le da a Kiev la posibilidad de negociar en mejores condiciones. Claro, lo que pasa es que de momento Kiev está poniendo ya sobre la mesa sus cesiones, está dispuesta a estudiar una zona desmilitarizada en el Donbass, empieza a renunciar a integrarse en la OTAN. Quiero decir, ya hay concesiones claras por parte de Ucrania. Bueno, es que hay un avance claro también en la guerra por parte de Rusia, ¿no? Y eso pues está clarísimo. Y además tenemos a Trump en Estados Unidos, que no es precisamente un amigo de Ucrania en estos momentos, es más un amigo de Putin en estos momentos. Las cartas de Ucrania son muy malas. En estos momentos Ucrania solo se puede fiar de Europa, y para fiarse de Europa además hay que saber que dentro de Europa hay gente como Orbán, que es un submarino, un troyano de Trump o de Putin o de Xi, no sabemos exactamente de cuál de los tres, pero seguramente es más de esos tres que de Bruselas. Y otra gente, no es solo él, ¿no? Los eslovacos. En Italia hay una señora que se llama Giorgia Meloni, por la que Trump tiene también mucho interés, ¿no? Es decir, no es solo Orbán, o sea, hay varios amigos de Putin dentro del Consejo Europeo mañana, dentro de la reunión en la cumbre. El otro gran foco de estos días en Bruselas es el acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur. Alemania y España empujan para que salga adelante ese acuerdo de libre comercio, pero Francia tiene miedo de que este acuerdo impacte en su sector agrícola y por eso se opone claramente. Macron pide aplazarlo y Polonia también ha dicho que no. ¿Esta oposición puede tumbar definitivamente el pacto? Francamente no lo creo. Y si lo tumbara sería un desastre catastrófico para la credibilidad de Europa. O sea, es un acuerdo que llevamos décadas. El antecesor mío en Bruselas, yo llegué en el año 2012, había escrito la Biblia sobre esto, y su antecesor también, ¿no? O sea, sería desastroso para la credibilidad de Europa no llegar a un acuerdo. Yo creo que estamos a las puertas de un acuerdo, pero aquí todo el mundo está subiendo su precio, ¿no? Que de eso ya digo, yo creo que los valores europeos son maravillosos, pero todos los países de la Unión Europea aman esos valores, pero luego tienen unos intereses nacionales que también protegen y que defienden con uñas y dientes. Los franceses están haciendo eso, los italianos están haciendo eso, los polacos están haciendo eso, los irlandeses están haciendo eso. Los españoles lo hacemos menos porque yo creo que como llegamos más tarde, somos más euroconvencidos, ¿no? Somos a veces demasiado euroconvencidos. Pero más allá de valores europeos y de credibilidad europea, vamos a nuestros intereses nacionales. Yo te pregunto, ¿a España le conviene ese acuerdo con los países del Mercosur? ¿No se va a levantar el campo contra esto? Pues probablemente habrá muchas protestas en el campo, pero a España le conviene más que a ningún otro país de la Unión Europea, porque España es el puente que hay entre la Unión Europea y América Latina, y a España le conviene muchísimo porque tiene grandes intereses financieros y económicos en América Latina, que ese plan llegue a buen puerto, porque eso puede abrir muchas otras posibilidades de diplomacia económica. Yo creo que para España en general, ya digo que luego hay casos particulares, pero para eso están también las salvaguardas que se están negociando en Bruselas, para proteger
proteger a los sectores más afectados. Entonces yo creo que, claro que va a haber críticas, claro que va a haber gente que puede salir perdiendo, pero España como país sale tremendamente beneficiada de eso, porque España tiene un ojo siempre en América Latina, tiene que tenerlo. Es nuestro pasado, es nuestra historia y podríamos sacar de eso grandísimas cosas. Yo creo que si supiéramos utilizar ese sintagma tan feo que es diplomacia económica en nuestro favor, pues nos vendría muy bien. Hablando de América Latina, Claudi, te pregunto por José Antonio Cast, la victoria del ultra José Antonio Cast en Chile. ¿Hasta qué punto la llegada de Cast consolida un giro claramente hacia la derecha, extrema derecha en América Latina? Bueno, ya son 11 los gobiernos de derechas en Latinoamérica. Para mí lo preocupante no es que Cast sea de extrema derecha, eso ya lo sabíamos y también dábamos casi todos por descontado su victoria. Para mí el problema es que hay un cierto agotamiento del ciclo en América Latina y no solo en América Latina. Chile es un laboratorio neoliberal brutal. Lo fue con Pinochet, luego vino ese modelo de transformación ordenada y el estallido social de 2019 que parecía anunciar un giro histórico, ¿no? Con Boric, que llegó con un mandato transformador clarísimo, casi diría constituyente, que ha fracasado estrepitosamente. Igual aquí la pregunta es distinta, igual aquí la pregunta no es lo peligroso que son los CAS de turno, sino ¿qué narices le pasa a la izquierda? Que no es capaz de ser eficiente y de transformar sus promesas en algo más, ¿no? En América Latina hemos visto a Bukele prometiendo que acabaría con las maras. Cast está diciendo que va a acabar con la migración venezolana. ¿Por qué la izquierda no sabe responder a esa demanda de seguridad que hay en América Latina y en todo el mundo? ¿Por qué aquí la izquierda europea, por ejemplo, los Fredriksen, o sea, la danesa, por ejemplo, eso es socialismo de derechas? El laborismo británico es socialismo de derechas. Valls en Francia era socialismo de derechas. Aquí resulta que la mayor parte de la izquierda está respondiendo exactamente igual que la ultraderecha a fenómenos como la migración o a estas demandas de seguridad. Yo creo que esta es la pregunta para nosotros, ¿no? ¿Por qué la izquierda no sabe responder a esas demandas que están encima de la mesa clarísimamente? Y te lanzo otra pregunta. Sí. ¿Qué relaciones debe tener la Unión Europea con este tipo de líderes? Pues yo creo que las va a tener buenas, porque aquí tú has hablado de una docena, ¿no? Una docena de líderes allí, pero aquí yo cuento media docena por lo menos, o sea que se van a entender muy bien, ¿no? He citado antes a Meloni, he citado al eslovaco, he citado al húngaro, hay varios gobiernos en los países escandinavos en los que los socios minoritarios del gobierno son de ultraderecha. Yo creo que aquí, primero, hay un giro global, ¿no? Hacia la derecha y hacia la ultraderecha, hay que entenderse con ellos. Y segundo, pues es que ese giro global también afecta a Europa, con lo cual desde luego que vamos a saber entendernos con ellos porque los tenemos dentro del Consejo Europeo. Claudi Pérez, buena cumbre, colega. Bueno, muchas gracias, Aimar, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.